Que el Señor les bendiga grandemente en esta ocasión. Que el amor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, habite en cada uno de sus corazones. La lectura de la Santa Escritura nos dicen la escena donde Jesús camina por las aguas en una tormenta. Pero antes de entrar en esta escena, quiero retroceder un par de segundos y veamos lo que había sucedido un poco antes de esta escena, que fue el milagro de los 5 panes y los 2 peces. Dice la Escritura que Cristo estaba predicando, haciendo sermones, predicaciones, y que habían 5.000 personas, 5.000 almas. Y en estos textos se registraban solamente a las personas de sexo masculino. Y acá nos dice la misma, y nos corrobora la misma Escritura. Dice, sin contar mujeres y los niños. Imagínense usted cuánta población había en ese momento con Jesús. Imagínense cuántas personas estaban con nuestro Señor escuchando sus sermones, sus predicaciones, revelando el reino de Dios acá en la tierra. Pero en ese momento, en esa escena también, llegó el momento en que se atardeció, que llegó la tarde. Y en ese momento, como no había alimentos, los discípulos le piden a Cristo que los despache. Pero Cristo dice, no es necesario. Se les da de comer, los discípulos trabajan de acuerdo a las instrucciones que les da nuestro Señor. Y en eso el Señor les dice a sus discípulos que deben abordar una barca y que deben cruzar el mar de Galilea, a la siguiente ribera. Y así lo hacen los discípulos, mientras Él despedía a todas esas almas, y donde Él también sube al monte para poder orar. Y acá nos dice la palabra que cuando zarpan los discípulos con la barca, el mar estaba calmo. Y nos dice acá en el verso 24, cuando estaba en medio del mar, empieza el viento recio a agitarse el mar, a caer agua, rayos y tormenta desde el cielo. Acá nos dice que era de madrugada en el siguiente texto cuando empieza a suceder todo esto. Imagínense en medio del mar
en una tormenta, en la madrugada. Y fue ahí donde el Señor se les aparece. Y es aquí donde los discípulos sienten el temor, sienten miedo, sienten desesperanza. Y cuando ven la figura de Cristo, ellos piensan como cualquier ser humano. Y acá nos dice la palabra que ellos manifiestan en esta frase un fantasma. Y todos estaban asustados. ¿Qué es lo que era esa figura, esa silueta? Y enseguida Cristo les habla y le dice: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pero los discípulos, como seres humanos, dudan. Y acá en Pedro se ve reflejado esa duda. Y no creen en la palabra del Señor Jesús. Y le dice al Señor Pedro: si tú eres, di que yo baje y vaya hacia ti. Cristo le dice: ven. Ya teniendo confianza de que era Cristo. Porque acá nos dice la palabra que Él le dio la confianza para que Pedro supiera que Él era el Señor. Y Pedro va con la confianza necesaria y hace caso de lo que el Señor les dice. Hace caso de lo que Él mismo le solicitó, producto de su duda, de su incredulidad. Y baja de la barca y pisa el agua. Y acá vuelve a aparecer la duda. Y acá vuelve a aparecer el temor, la incredulidad. Porque cuando Él pisa el agua, Él camina. Pero cuando va caminando, siente el temor, siente el miedo de todas las circunstancias externas que existen. Todas las circunstancias del clima, el agua, el rayo, las olas azotando. Y cayó en la duda. Por lo tanto, Él se hundió. Y al momento de hundirse, da grito de exclamación diciendo: sálvame, Cristo, sálvame, Señor. Y esto es lo más importante. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Acá Cristo le dice a Pedro: en el versículo 31, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo rescató el Señor. Cuando estaban ya en la barca, los discípulos vieron ese milagro. Vieron el milagro que nuestro Señor caminó sobre las aguas. Vieron cuando Pedro bajó y también caminó sobre las aguas, producto del poder del Hijo de Dios. Y cuando Pedro se hunde, ven que el Señor rescata a uno de los suyos y lo sube al lugar seguro.
Y en el verso 32 dice que Él calmó el viento y calmó la tempestad. Y ahí dijeron y adoraron al Señor y dijeron, realmente eres el Hijo de Dios. Hermano, hermana, el Señor en esta escena nos muestra la tempestad, nos muestra la tormenta, nos muestra la dificultad. Y esto es profecía. Desde que el Señor ascendió a los cielos, hemos vivido en profecía. La humanidad, como humanidad, siempre ha atravesado tormentas. Siempre ha habido aguas. Las aguas son pueblos y naciones. Y hoy, en este tiempo actual, moderno, que nosotros conocemos, estamos viviendo en un tiempo de tempestad, en un tiempo de tormenta. Aleluya, que el Señor nos ayude. El Señor dice, hombre de poca fe, y no le dice solamente a Pedro, que fue el que reflejó el temor y la duda de los discípulos en ese momento, sino les dice a todos, y nos dice a nosotros, hombres de poca fe, mujeres de poca fe. ¿Por qué temen si soy yo el que los estoy apoyando? Soy yo el que está al lado de ustedes para rescatarlos en caso de ser necesario. Y si tú no tienes, así nos dice el Señor, si tú no tienes dudas, si tú no tienes temor, te salvarás y podrás hacer cosas grandes. No solamente para nuestros cercanos, sino por el cuerpo de nuestro Señor, el cuerpo de Cristo. Este tiempo que estamos viviendo actualmente nos demuestra eso. Como les decía, hermanos, como les decía, hermanas, vivimos tiempos proféticos y acá se ve en esta escena, en este texto se revela la escena que estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo el tiempo de tempestad, estamos viviendo el tiempo de tormenta, pero el Señor está ahí y nosotros debemos agarrarnos a Él y tener la fe de Cristo, la fe de Él, para no tener temor a lo que pueda suceder. Que el Señor les bendiga mucho, que les bendiga grandemente a cada uno, a cada miembro de este grupo. Aleluya, que el Señor les bendiga mucho. Entonces, hermanos, hermanas, no tengamos dudas, tengamos fe. Esto que estamos viviendo actualmente no mejorará. Estamos en tiempos duros, peligrosos. Y eso es lo que representa esta escena. Representa el mar, el mundo. Sus discípulos representan a su iglesia. Y su iglesia nos dice el Señor por medio de su palabra que no tengamos dudas, sino que tengamos fe en Él, que Él está con nosotros. Y así como hizo los milagros de los 5.000, de la alimentación de los 5.000 con 2 peces y 5 panes, Él puede caminar sobre la tormenta y pasar por encima de la tormenta
y calmar la tormenta y rescatar a los suyos. Esa es la promesa que el Señor nos dio cuando dice que Él subirá y Él vendrá y todo ojo le verá. Y ahí sabremos que nosotros seremos rescatados por Él. Esa es nuestra fe como cristiano, como evangélico. Esa es la fe que debemos tener. Porque sabemos que este mundo no le pertenece al diablo, pero sí lo gobierna. Y el Señor viene a buscar a los suyos para rescatarlos y luego reclamar lo que es de Él. Y eso debemos tenerlo claro, hermanos, hermanas. Debemos tener claro que el Señor está de nuestra parte y que nosotros debemos seguirlo a Él. Dice su palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y nuestro Dios es Jesús, es el Señor Jesucristo, y por medio de Él vamos al Padre. Y si no lo tenemos claro, vamos a tener la dificultad que tuvo Pedro cuando se hunde. Pero tenemos a nuestro Padre que está ahí para darnos la mano y recogernos y levantarnos y rescatarnos, hermano. Por lo tanto, debemos saber que estamos seguros en nuestro Señor. Oh, amén. Que el Señor bendiga a su iglesia, que nos ayude a darnos fuerza para obtener la fe que el Señor tiene. Vienen tiempos difíciles, complicados, y por lo tanto debemos aferrarnos a nuestro Señor. Gracias le doy porque tú eres bueno y misericordioso, y porque gracias a ti y a tu voluntad, Señor, yo estoy aquí contigo. Y puedo alabar tu nombre, y sé que en ti yo estoy seguro. Esa es lo que nosotros debemos sentir en nuestra alma. Esa convicción de saber que Cristo está detrás de nosotros, que acampa al lado de nosotros, como dice el Salmo. Aleluya. Bendiciones a la iglesia, bendiciones a nuestro ministro, bendiciones a cada miembro de nuestra congregación, bendiciones ahora a cada miembro de este grupo de WhatsApp. Que el Señor bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que la paz de nuestro Señor esté con nosotros y en cada corazón. Tengamos fe, no nos desesperemos, mantengamos la calma, sobre todo en este tiempo. No sienta miedo, confíe en el Señor, agárrese al Señor y el Señor estará ahí para rescatarnos, así como lo hizo con Pedro. Esta es una visión profética. Esta es una escena que nosotros estamos viendo como sociedad. Por lo tanto, no sienta temor, sienta confianza, sobre todo en nuestro Señor. Que el Señor les bendiga mucho. Para mí ha sido un agrado empezar en mi caso, esta predicación. Y esperemos que sigamos trabajando para nuestro Dios y poder llevar esta palabra a otras almas que necesitan. No nos durmamos, velemos, como decía el ministro en su mensaje anterior, velemos, porque estamos en tiempos peligrosos. Jesucristo, hay otra escena similar a esta escena que acabo de darle, usted lo puede ver en el capítulo 8, donde Cristo está con los discípulos en el barco. Entonces, nosotros tenemos que pensar que Cristo está con nosotros ahora en el barco,
en este momento Cristo está con nosotros y Cristo nos está protegiendo. Nosotros debemos activar esa fe, esa confianza en nuestro Cristo, en nuestro Señor, que Él nos protegerá, no nos dejará abandonados si nosotros creemos en Él, como dice en Juan 14, 6, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y Él nos defenderá de cualquier cosa. Que el Señor le bendiga mucho, que el Señor bendiga a sus familias, a sus seres queridos, y la bendición que venga para todos en este tiempo difícil. Muchas bendiciones, y que el Señor les bendiga mucho a nuestra iglesia, los hijos de Sión. Padre, gracias Señor te doy porque tú eres bueno y eres misericordioso. Gracias Señor porque gracias a ti Señor estoy acá bendiciendo tu nombre. Y bendice Señor esta palabra que tú me acabas de dar para que sea extensivo a otras almas que necesitan de ti en estos tiempos peligrosos, difíciles, pero que sabemos que tú estás con nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Y todo esto te lo pido en tu nombre, ese nombre grande y poderoso, Señor Jesucristo. Amén y amén.